¿Cómo se puede modificar elementos de nuestro index HTML o nuestro HTML a partir de JavaScript? Aquí yo tengo un HTML de texto plano, no tiene ningún dinamismo y se ve de esta forma, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ciertos elementos cambien en tiempo real al yo oprimir, por ejemplo, ciertos botones. Ya en mi vida anterior estuve viendo cómo podía seleccionar mis elementos HTML y hacer que mi JavaScript los reconozca al utilizar diferentes selectores. Selectores que me permiten, ya sea a través del ID o la clase, agarrar un elemento HTML y decirle a JavaScript, oye, mira, yo tengo que este H1 de acá lo reconozcas y le pongas el nombre de título, lo metas entre una variable que se llama título a ese H1 que tengo en mi HTML. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo, ya que los identifiqué aquí, ya que identifiqué ciertos elementos de mi HTML en mi JavaScript, quiero cambiar esos elementos, quiero modificarlos. Para ello, tengo por acá abajo un botón que se llama modificar. Y cuando yo lo oprimo, van a haber ciertas cosas de mi JavaScript que van a cambiar. Por ejemplo, acá mi nombre, acá el H1 dice Valentina Rincón. Pero cuando yo le ponga el botón de modificar, va a pasar a decir cambio realizado en tiempo real. Asimismo también, acá en esta parte de arriba, en el navegador, si lo pongo como está originalmente, dice sobre mí, en uno de sus links. Pero cuando yo le ponga modificar, va a pasar a decir cambio realizado en tiempo real. Así también, ¿qué otra cosa va a pasar? Va a pasar que acá, en esta parte de contacto, el espacio está vacío, no dice nada. Pero cuando yo le ponga modificar, va a pasar a decir escrito desde JavaScript. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer estos cambios? Voy a abrir aquí una función que dice modificar contenido. Esta función yo la voy a llamar desde acá. En esta parte de mi HTML tengo esta sección que es consola de pruebas DOM y en esta sección tengo diferentes botones. Y uno de esos botones dice modificar y a ese botón le voy a poner un atributo especial. Este atributo se llama onClick. Lo que va a permitir es cuando yo le haga clic a mi botón, se va a activar esto y me va a llamar a la función modificar contenido. Esta función de modificar contenido es la que yo tengo aquí en mi JavaScript que dice function modificar contenido y dentro voy a poner cuáles son las acciones que quiero que se empiecen a ejecutar una vez que yo le oprima el botón. ¿Ok? Entonces, primero, yo aquí tengo una variable que se llama título. Esta variable yo la creé acá y esta variable de título es la que conseguí de mi HTML utilizando el query selector. Entonces, esa variable de título le voy a poner el punto text content, que lo que va a hacer es que va a fijarse en el contenido que tiene título, que en este caso el contenido que tiene título, la variable título, va a ser Valentina Rincón. Y a ese contenido yo le voy a igualar lo siguiente, el cambio que le quiera realizar. Entonces aquí puedo escribir lo que sea que yo le quiera poner, que cambie en el momento en el que yo le ponga modificar acá en el botón. Lo mismo hago para el resto de mis otros elementos. Por ejemplo, acá yo tengo una variable que se llama links y esta variable que se llama links tiene una lista, o sea, abarca una lista dentro de ella porque utilicé un query selector all. Y el query selector all lo que hace es agarrar todos los elementos que tengan dicha clase o dicho ID que yo decida ponerle. Por lo tanto, me va a crear una lista automática. Y para yo acceder a los elementos de dicha lista, entonces tengo que, antes de ponerle el text content, que es lo mismo que hice con el título, antes de ello ponerle cuál es el índice que quiero cambiar. Entonces yo le puedo poner que sea el índice 0 y me va a modificar lo que sería, si yo le pongo índice 0 me va a modificar el primer elemento de dicha lista de links. Si yo le pongo que sea el 2, entonces acá le ponemos un 2 y al yo ponerle el botón de modificar, entonces me va a cambiar es el 3, porque obviamente que las listas empiezan desde índice 0. Entonces básicamente así es como podemos acceder a los elementos y modificarlos. ¿Y qué sería en el caso de lista skills y skills? Ok, aquí es una explicación muy rápida, voy a tratar de hacerla rápida, que voy a hacer, y es que básicamente en lista skills yo o sea, hace referencia a como tal el mismo elemento, pero a la vez de formas diferentes.
Porque lista skills, la primera variable que crea de lista skills hace referencias a solamente el elemento completo de la lista. Y por eso nada más puse ul, porque es todo el elemento, engloba todo el elemento completo. Y hay una diferencia con skills, porque skills, yo lo que hice fue de lista skills, o sea, del contenedor de lista skills, le puse un query selector all para que me agarre todos los elementos de lista skills que tengan un li, o sea, que sean un li. Por lo tanto, aquí de cierta forma en lista skills, yo lo que estoy haciendo es tratándolo como un todo. La lista la estoy tratando como un todo. Pero en skills estoy de cierta forma agarrando esa lista que estoy tratando como un todo y estoy empezando a, pues, de cierta forma como descomponerla en cada uno de sus skills y añadiéndolas a un formato de lista o un array que no se llama array, se llama node list para que JavaScript las pueda tratar como individuales. Por lo tanto, luego cuando yo ya quiera cambiar su contenido, entonces yo puedo hacerlo de dos formas. Si utilizo lista skills, estoy tratándolo como un todo. Así que al yo hacerle aquí voy a borrar esto por ahora, al yo hacerle un text content, entonces me va a cambiar estas listas, que esta es la lista skills, son estos 3 skills, y al yo ponerle modificar, me lo va a cambiar todo por la frase probando, probando, que es la que tengo acá. Sin embargo, digamos que yo no quiero cambiar toda mi lista por completo, sino que solamente quiero que uno de esos elementos sea el que se cambie, ya sea el segundo, ya sea el tercero. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es agarrar la variable skills, que es la que tiene la lista de skills bien, pues, individualizada con cada una de manera para que se trabaje individual, y le pongo el índice del elemento que quiero que se cambie junto con el text content, y ahora sí, lo que sería el cambio que le quiera realizar. Esto ahora lo voy a borrar porque obviamente que no puedo tener ambos cambios al mismo tiempo, porque hacen referencia al mismo elemento, entonces eso no sería posible. Y al yo ponerle, entonces modificar, ¿qué va a pasar? Que se va a cambiar solamente el elemento, justamente el elemento que yo quería que se cambiara. Y se va a cambiar por cambio realizado en tiempo real. Y ya por último, ¿cómo podemos cambiar lo que serían los input? Ok, entonces yo por acá tengo un input. Acá la diferencia es que el input no se utiliza el text content, sino que se utiliza el punto value. Pero es exactamente lo mismo. Pongo el nombre de mi variable. En este caso yo le puse el input nombre y a esa variable le agrego el punto value. Esa variable va a estar en un inicio vacía. Como si acá está vacía, no se ha añadido nada. Aunque yo podría añadirle aquí cosas. Y lo que va a hacer es a cambiarla por lo que yo le pongo aquí, que le pongo escrito desde JavaScript. Y al ponerle modificar, automáticamente se me va a cambiar a escrito desde JavaScript. Esa es la forma rápida en la que podemos modificar contenido en JavaScript. ¿Sí? Una introducción básica del DOM.